emociones que ustedes ansiedad. están viendo están marcadas por un color o van a estar diferenciadas siempre por un color. Estas animaciones siempre procuramos que sean de ayuda visual para todos nuestros televidentes. Es un esfuerzo de nuestro equipo de edición para que usted lo disfrute y entienda mejor la enseñanza. Pero estas animaciones no son un juego, Disgusto. no son un acertijo que queremos compartir con ustedes. Cada emoción nuestra, Envidia. controlada o sin control, manifiesta un color de calor en nuestro Felicidad. cuerpo, como ustedes pueden verlo allí. Pero ¿cómo afectan las emociones nuestra vida espiritual? ¿Cómo afectan nuestras emociones la vida física, la vida emocional? ¿Cómo es que sabemos que cada emoción tiene un color? Investigadores de la Universidad de Finlandia han desarrollado un mapa de las emociones humanas. Y ellos en esta investigación ponen color al modo, a la intensidad en que se manifiestan esas emociones en el cuerpo. Qué importante entender esto. Y vea usted que, como le decía, no es ciencia ficción, no es una fantasía. Ya son investigaciones que se han hecho muy seriamente a nivel científico y que hoy lo que hoy estamos viendo y compartiendo con ustedes, lo que se llama ya en la ciencia médica la termografía. La termografía. Así como existen los rayos X para ver los huesos, lógicamente, la ciencia ha venido dando pasos gigantescos en cuanto a las emociones humanas, lógicamente. Amados, porque hablamos tanto del espíritu y amén, hablamos del espíritu, hablamos de la bendición de Dios, hablamos del poder de la autoridad de Dios en nuestras vidas, en fin, ese es el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿cuánto nos habla la palabra de Dios de que somos uno? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Dios nos hizo seres tripartitos, pero somos uno. Y ahora la neurociencia está demostrando cuánta enfermedad física hay por causa de un mal manejo de las emociones. Por eso es que la sapiencia divina nos dice en Colosenses 3:8, quítense de vosotros enojo, celos, iras, quítense de vosotros. ¿Por qué? Porque estas emociones causan una gran afectación del cuerpo. Vamos a ver de nuevo porque los finlandeses en esa universidad le dieron lugar a esta nueva técnica, bueno, ni tan nueva, tiene como 15 años, imagínense, amados hermanos, tiene como 15 años, la termografía, o sea, hicieron ese mapeo de nuestras emociones de acuerdo al calor que emiten o se ven cuando nos hacen una termografía. Si yo estoy feliz y con paz constantemente, que eso no es imposible porque el Señor Jesús pues nos ha dejado ese poder para estar con paz, Él es la paz, entonces me hacen una termografía y va a haber un color que se manifiesta a raíz de mi cuerpo. ¿Comprenden? Y ahora esto lo último se usa, como lo vimos en el programa anterior,
Es algo parecido a lo que usan los ejércitos con los binoculares infrarrojos, parecido a eso. Solamente que en vez de una radiografía con rayos X que muestra los huesos, esto es una termografía para poder ayudar a las personas que padecen de ira crónica, no controlan la ira, no controlan la depresión, no controlan cualquier cantidad de emociones de lo que la Biblia nos habla, que tenemos dominio propio, dominio propio. ¿Cuántas veces perdemos el plan de Dios por un mal manejo de nuestras emociones? Y sin embargo no le damos mucho énfasis o vemos la parte espiritual de lo que nos habla la palabra de Dios. Y por ejemplo, en cuanto a la ira, ¿por qué fue asesinado Abel? Por la ira de Caín, la ira mal manejada. ¿Cuál fue la problemática entre Esaú y Jacob? Desde el vientre ya había pleito. Y hoy en día, los últimos avances y increíbles dirigidas cámaras dentro del vientre de la madre, se ve que siempre hay un gemelo dominante. Y la Biblia ya habla de esto desde hace 2018 años que nació nuestro Salvador en carne, porque Jesús existe desde antes de Belén. Y antes de eso, póngale unos, no sé cuántos miles de años más, ya la Biblia hablaba de la lucha en el vientre entre los dos mellizos, entre Jacob y Esaú. Y ahora la ciencia, con cámaras especiales, han tomado, hermanos, la contienda que hay en el útero materno de los gemelos. Imagínense cuando son cuatrillizos. Siempre hay uno dominante que está hasta pateando. Yo vi un video donde el gemelito dominante procura estar más cerca del corazón de la mamá, arriba en la matriz o en el útero, y el otro está debajo y él lo patea hasta que nacen, imagínense usted. Entonces, hay este mapeo científico y la preocupación nuestra o el deseo nuestro, amados, es que, miren, sabemos la Biblia, conocemos todo lo que la palabra de Dios nos habla, que no tengamos amargura, que no permitamos que una raíz de amargura nos contamine, que no demos lugar a la ira. Gálatas 5:20, manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas. Todo esto son emociones. Y no entendemos que las emociones mal administradas en nuestra vida, porque podemos manejar un carro, podemos tener dominio de máquinas, pero somos muy malos gerentes de nuestras emociones. Y hablamos poco, en la iglesia hablamos poco sobre estos temas. Nos enfocamos en lo que hizo Esaú, en lo que hizo Jacob, en lo que los hermanos de José, por ejemplo, la envidia. Y no vemos cómo nos salimos de los planes de Dios. Veamos de nuevo este mapeo para ciertas emociones que los científicos de la Universidad de Finlandia le dieron lugar a esto y ya ahora es total aceptado científicamente. Veamos lo siguiente. Ay, gloria a Dios. Toda emoción tiene un color. Bueno, ya esta notita la habíamos visto, pero para reforzar la información, investigadores de la Unidad de Finlandia hicieron un mapa de las emociones humanas. Entonces, vean ¿qué ustedes descubrieron? Ahí los diferentes que las emociones colores tienen una intensidad, un modo, y entonces en ese mapeo pusieron un color a cada una de las emociones que se manifiestan en el cuerpo. Entonces, ahora nos hablan de que las emociones tienen un color. ¿Y qué se llama eso? Porque no es fantasía, no es ficción. Exactamente. Termografía. Termografía. De la misma manera como existen las radiografías con rayos X, hoy la termografía indica las emociones en cada individuo y a través de ese mapeo los colores según el modo, la intensidad
que se está manifestando en el cuerpo. ¿Y cuántas veces estamos diciéndole, Señor, quítame la ira, Señor, quítame la depresión, Correcto. Señor, quítame, dice la Biblia, y Dios nos hizo con emociones. Dios nos hizo con emociones. Pero el Señor Jesús no solamente, amados hermanos, vino a perdonar nuestros pecados, a librarnos del pasado. El Señor Jesús vino a hacernos nuevas creaciones y a impartirnos su vida para que a través de Él y con dominio propio gobernemos nuestras emociones, que son la base y la causa, aparte de Satanás, ¿verdad?, de las enfermedades. O sea, es importante que entendamos esto y yo creo que es bueno reforzarlo. Que el Señor no solamente nos salvó, nos perdonó de nuestros pecados, nos trajo redención. Él nos entregó diversas armas y una de las armas que no utilizamos muchas veces porque no queremos o las ignoramos es el control de nuestras emociones. Así es. El dominio propio, fue lo que dice Pablo a Timoteo, cuando dice que no os ha dado Dios espíritu de temor, ¿verdad?, sino de poder, de fortaleza y dominio propio. Control de nuestras emociones. Ajá. Control de nuestras emociones. Entonces, y vos estabas tocando, hace un ratito, estabas tocando lo que dijo Pablo a los colosenses y lo que dijo Pablo en los Efesios. Pero ¿cuánto predicamos de eso, mi amor? Es que el punto es que cuántas prédicas oímos de Gálatas 5:20. Manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, todo eso. ¿Cuánto lo sabemos? ¿Cuánto lo predicamos? Y no le damos el énfasis a la parte emocional. Lo que tenemos que poner es el ojo de lo que el Señor quiere decirnos. Cuando Pablo habla en Colosenses 3:8, por ejemplo, que dice, dejad todas estas cosas. Es una orden, pero ya es una orden a mi persona, a cada uno de nosotros. Colosenses 3:8. Es que tomemos nosotros el control de las emociones. Es que tomemos nosotros el dominio propio. Ajá. Y sometamos las emociones bajo el control del Espíritu Santo. ¿Por qué será tan importante? En Efesios capítulo 4. Oh, ya lo perdí, espérate. Colosenses 3:8. Colosenses, oye, es que como en Efesios capítulo 4, la palabra es diferente, ya no dice dejad. En Efesios capítulo 4, verso 31, dice quítese. Es diferente. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejad. Ira, enojo, dejad. Malicia, dejad. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejad. Y lo vemos como de una forma religiosa, lo vemos como que es un lazo de ahorque. O le decimos al Señor, Señor, quítame la ira, quítame esta forma de hablar, quítame esta maledicencia que tengo, quítame estos enojos. Enojo. Y dice, dejar, malicia, dice el Espíritu Santo de blasfemia, Dios a través de palabras deshonestas de vuestra boca. Y si nos vamos a Efesios capítulo 4, verso 31, la palabra cambia, ya nos dice, que dejad, sino quítese de vosotros. Quítese de vosotros. Efesios 4:11, 4:31. Quítese Ay, de Padre vosotros. Santo, ves, mi amor, es que esta es tu Biblia y ahí son así como mañitas que tenemos los que ministramos. ¿Efesios qué, mi amor? Efesios 4:31. 4:31. Ahí el Espíritu Santo de Dios está diciendo también. Quítense de vosotros toda amargura, ahí está. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahí está. Tomen ustedes el control que yo les he entregado. Tomen ustedes el dominio. No le toca al Espíritu Santo de Dios, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros, pero lo hacemos. No lo hacemos. Es que ahí es donde está le pedimos el detalle, como dice ese actor mexicano maravilloso, Mario Moreno Cantinflas. Ajá. Ahí está el detalle. Ajá. Le pedimos al Señor, Señor, quítame. Señor, ayúdame. Señor, o le pedimos a los pastores o le pedimos a otros que oren por nosotros. Cuando la herramienta o el arma nos fue dada a nosotros, el control. ¿Qué dice el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 15? No dejéis que ninguna raíz de amargura crezca y os contamine y contamine a otros, apartando de la gracia de Dios. No dejéis.
es una decisión nuestra. Exacto. Es una decisión nuestra. El punto aquí es elegir por actuar en obediencia a la palabra de Dios para que ninguna raíz de amargura brote en nosotros. Y esto no solamente contamine nuestro cuerpo, nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, sino que contamine a la familia, contamine a otros. Sí, pero el asunto es que tal vez, bueno, nosotros como personas llamadas a servir a Dios y a servir a su pueblo, tenemos la clara visión de que hay personas que se salen del propósito de Dios, pierden el propósito de Dios, porque las emociones sin control nos quitan algo que es muy importante en nuestras vidas, y es la percepción espiritual. Es la percepción espiritual. La percepción espiritual es un radar. Es un radar para poder oír a Dios, para poder discernir. Y si yo digo, es que así es mi papá, es que así fue mi abuelito, es que así fue mi tío, es que, pero gloria a Dios, aleluya, la sangre me limpia. Hermanos, es una verdad, la sangre del Cordero nos limpia. Pero no hemos tratado con las emociones. Ese es el punto. Hemos creído que yo no sé cuándo Ese será, es el problema. ¿verdad? Y alguien, antes de decir, hubo alguien que perdió su percepción catastróficamente en el Nuevo Testamento. Pero antes vamos a ver emociones básicas y luego vamos a ver de nuevo las figuras que son hechas, o sea, son termografías de las emociones buenas o malas. Emociones básicas que todos tenemos. Vean, la ira. La ira. Mire usted la ayuda visual que usted tiene al frente para que usted se identifique con ella, la tristeza. ¿Ve? El miedo, El temor o el miedo. la alegría, La alegría, el gozo. es una, ¿cómo se llama? Una emoción básica. Todo esto son emociones. Las sorpresas que nos llevamos en la vida, las frustraciones muchas veces, El color el de las disgusto, emociones. la tristeza, la frustración, la confusión, todo esto, ¿verdad? Emociones básicas. Ahora que- bien, entonces podemos decir, dime cómo te sientes y te diré qué color tienes. Ajá, mi amor, muy Ya bueno. no es dime ¿cómo es? Dime con quién andas y te diré y te quién diré eres. quién eres. No, dime cómo te sientes, dime cómo vives, Dime cómo reaccionas. cómo reaccionas, cómo hablas y te diré qué color tienes. Ajá. Porque tenemos un problema, ahora nos decían unos hermanos de Portugal, que hay un cristianismo de los años 90 para acá, Correcto. que es el cristianismo moderno. Nos hacía un comentario un pastor. Ya no se creen espíritus satánicos, ya no se creen en hablar lenguas, ya sí se adora, ya es mucha emoción, dicen. El adorar y el pegarse ahí un grito, aleluya, es mucha emoción. Y vean qué tremendo. Jesús, aunque era Dios, él renunció a llamarse como Dios, renunció a su omnipotencia, a su omnisciencia, a su omnipresencia. Y sin embargo tenía emociones. Él llegó a la tumba de Lázaro y lloró, Claro, pero no le dio lugar a la depresión. es correcto. Podemos llorar. Él sacó a los mercaderes del templo y se enojó, airó. Porque la ira es una emoción que también nos puede proteger de cosas. Claro. ¿Verdad? Pero hemos hecho tanta espiritualidad y hermanos, nosotros, y tal vez esto suene feo, pero en el temor de Dios lo voy a decir, nosotros somos gente de oración y de adoración y de alabanza profunda y a montones. Sin embargo, entendemos que la parte emocional tiene que estar equilibrada. El problema es con mucho pueblo de Dios, es que vivimos de una forma en casa, Correcto. en los matrimonios, Y otra en forma las familias. en la calle o frente a la gente o en la iglesia. O Exactamente. sea, llevamos un doble discurso. ¿Cuál fue la persona que la emoción de depresión y de temor le trajo yo considero que es increíble? Agárrese ahí donde usted está sentadito. Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan? Mi amor. Juan el Bautista,
A ver, él dijo en su oportunidad, este es el Cordero de... He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él. Le vino una revelación impresionante. Impresionante. Imagínense cómo exultaba de gozo al recibir la revelación de que tenía el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así es. Y luego, más tarde, Lo apresan. ¿Verdad? Y estando apresado, manda a sus discípulos a preguntarle al Señor si era él el Le que manda había a de decir, venir. dile, porque los discípulos llegan y le dicen, los enfermos se sanan, los muertos se levantan, los leprosos son sanados. Y Juan, por su parte emocional afectada, estaba en la cárcel, lo iban a decapitar. Ajá. Se dejó afectar tanto que mandó a decir, pregúntenle si es él el que había de venir o esperamos a otro. Vean cómo nos roba la perspectiva espiritual. Bueno, las emociones. tenemos en el Antiguo Testamento, ahorita me estoy acordando. Son varios y nos queda muy poco tiempo. Al tremendo profeta Elías, que viene del Monte Carmelo de degollar a los 450 profetas de Baal. Así es. Viene bajo una unción impresionante, ¿verdad? Con un respaldo de Dios divino. Y una mujer lo señala. Jezabel. Y lo pone a temblar, lo mete en una cueva y comienza a sentir la necesidad, hasta de sentimientos y emociones de suicidio, de morirse, de derrota, de confusión. ¿Y qué le dijo el Señor? Sal de esa cueva, yo no te voy a ir a sacar. Correcto. O sea, Dios no va a venir a quitarte la depresión y la ira y el enojo y los celos y todo. Pero para finalizar, veamos de nuevo el color de las emociones de acuerdo a la termografía, que es una ciencia ya de avanzada en este momento. Veamos. Gloria a Dios. Toda emoción tiene un color. Veamos el color, en este caso, de la ira. Vean que tiene partes oscuras muy fuertes y viene a afectar los órganos que están cerca del ombligo, el hígado, la vesícula, el páncreas, y causa enfermedad. De ahí la ira descontrolada. La ira donde no aguanto nada, ni en la calle, ni en la iglesia, ni en la casa, nada. Vean este color en gente que tiene la paz. Bueno, los médicos ponen felicidad. Qué diferente, no hay temperatura oscura en la termografía. Esto es de seres humanos que se prestaron para este experimento. Correcto. Damos gracias a nuestro editor por un trabajo tan bonito como este. Qué loco, y que puede darles a ustedes más. Como lo dije, puede darles una amplitud en Vean la la enseñanza. tristeza, y ahí podemos poner depresión, angustia, ataques de pánico. Vean el ¿Qué color marca de la brazos. tristeza? La parte inferior y los brazos, ese color azul. Eso es termografía. Colores fríos. No es que se va a sentir la persona fría, aunque sí en algunos casos, cuando Claro. hay depresión, cuando hay angustia, pies, manos. Claro, cuando hay un miedo Y ahora que parece le entra así, con mucha mi sorpresa. amor, y ahora parece así. Pero antes de que apareciera la termografía, una persona con ira se pone como un chile mexicano, óigame, como chile mexicano rojitico, ¿verdad? Y si es con susto, se pone verde. También se ponen verdes algunos del colerón. Cambia, pero ahora la termografía lo evidencia. Y vemos en toda la palabra cómo Dios nos hace un llamado. Quítense la ira, quítese el enojo, quítese la gritería. O sea, nos toca a nosotros, señoras y señores, nos toca a nosotros Pero ¿cuándo has oído una prédica como esta? tomar Es decisiones, difícil. tomar el control de las emociones, de la ira. Ya acabamos de decir que el mismo Señor se airó con un celo santo, ¿verdad? Pero una cosa es airarse y otra cosa es ponerse, como estás diciendo, como los mexicanos. Como chile Como mexicano. chile mexicano. Amén. Entonces, es diferente. Entonces, nos toca a nosotros tratar con cada una de esas áreas, definitivamente. Y Dios nos ha dado Amén. la llave, el control y el dominio propio. Así es. Así es que nos vamos para el otro programa con respecto al color de las emociones. No se lo pierda. Dime cómo te sientes y te diré qué color tienes.
Nos vemos. Y esto es Dios te ve. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima.